Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí a esta hora. Si de pronto alguno de ustedes está en Twitter, a ver, ese es mi usuario de Twitter y podemos utilizar el tag Ibertic para que vayamos dejando comentarios tal vez. La charla de hoy tiene como título Conectivismo, el reto de pensar y aprender en red. Y pensé mucho en por dónde enfocar la charla después de lo que vimos ayer en el EduCamp, y decidí empezar como contando en dónde empieza la historia. Como toda historia, esa tiene un inicio. En 2006, por casualidades que no existen en realidad, tuve la posibilidad de conocer a este señor que se llama Stephen Downes, y tuve la oportunidad de escucharlo. Lo invitamos a Colombia con la excusa de que nos hablara acerca de objetos de aprendizaje, pero lo que me encontré cuando tuve la oportunidad de interactuar con él fue una perspectiva y un mundo que yo no tenía en la cabeza. Ya venía durante varios años trabajando como haciendo labores de diseñador instruccional, apoyando a docentes en el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje, pero me encontré con que lo que ese señor decía no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo, sino que habría una perspectiva mucho más amplia que yo no había tenido en cuenta. A partir de eso, me encontré con las ideas de otro señor que se llama George Siemens, y en 2007 hice la traducción de un documento que se llama Conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital. Esa traducción fue pues voluntaria, fue la primera traducción voluntaria que hice, con algo de aprensión, porque pues yo no soy traductor oficial ni mucho menos, mi formación es de ingeniero de sistemas, no de lenguas. Y cuando la publicaba en mi blog, en esa época, decía que me parecía importante hacerla, por un lado, porque me interesaba aprender acerca del asunto. Si algo descubrí es que cuando uno hace traducciones se obliga a entender mucho un material, pero también porque las ideas que estaban contenidas ahí resonaban mucho con mi propia experiencia, y me parecía importante compartirlas con otras personas. No hay una única respuesta, hay distintos enfoques que tal vez se van verificando o no a lo largo del tiempo. Esta última escuela es obviamente la del constructivismo, y constructivismo viene en buena medida de construcción, ¿sí? El estudiante construye, el aprendiz construye su conocimiento. Todo eso sugiere ciertas tareas que deberían estar ocurriendo dentro de la cabeza de uno, y que tal vez de las cuales uno podría o no ser consciente como aprendiz. Y cuando uno hace un resumen del asunto, pues uno tiene tres teorías de aprendizaje enfocadas en tres cosas distintas: la cognición, la conducta y la construcción. Lo que el documento de George Siemens, que yo traduje, decía, luego de hacer esa introducción, indicaba que había toda un área de trabajo que no había sido necesariamente abordada por esas teorías de aprendizaje. Y eso incluye, entre otras cosas, toda esta línea de arriba. Esto es un mapa de la ciencia de la complejidad, y incluye en la línea de arriba en particular lo referente a la teoría del caos. Y cuando esas ideas empiezan a involucrar, pues empieza a aparecer un problema importante que yo siento que todavía persiste en la ciencia del conectivismo, y es: usted puede tomar ideas que provienen de la matemática y aplicarlas de manera directa al aprendizaje. ¿Será que sí? ¿Será que no? Algunos dicen ni de vainas, que es una expresión muy colombiana. Otros dicen hay que hacer esa exploración. Y bueno, ese es como un área. La otra área que Siemens menciona en su documento tiene que ver con esta parte de aquí abajo, que tiene que ver con todo el desarrollo de inteligencia artificial, redes neuronales, y en particular, se metió por aquí, el modelaje computacional. O sea, tenemos herramientas tecnológicas y posibilidades de representación, de visualización, de cómputo que no teníamos antes, que cuando se desarrollaron las teorías de aprendizaje clásicas no existían. Es cierto que el cognitivismo proviene de una visión del computador muy basada en los computadores. Sin embargo, lo que podemos hacer ahora con los computadores excede en millones de veces lo que podíamos hacer con ese gran armatoste que era el ENIAC. Y la otra línea es más central, que arranca con toda la ciencia de la complejidad, pasando por las ideas de autoorganización, de autopoiesis, de emergencia, de dinámica de sistemas, y desembocando en una cosa más o menos reciente, que empieza a aparecer en los últimos 10 años. A ver.
que es esta nueva ciencia de las redes. Entonces, esto es pues razonablemente reciente, y si bien muchas de las ideas acerca de redes ya venían en el entorno, a finales de los 90 ocurre una cosa más o menos inesperada, más o menos. En el 94 se populariza Internet, entonces ahora todos tenemos conexión a una red, y a finales de los 90, Albert Laszlo Barabasi empieza a hacer una exploración de Internet como red, y trata de identificar algunos fenómenos trabajando con Internet. Estas dos personas son fundamentales en este aspecto de la nueva ciencia de redes, porque lo que encuentran, sus estudios lo que terminan mostrando es que esta representación de direcciones IP en Internet cumple, si uno se aleja y uno ve a toda la red, esta red cumple con las mismas propiedades, las propiedades que emergen de esa red son las mismas que uno tiene en redes como las del sistema eléctrico. ¿Por qué nueva ciencia de las redes? Porque de un momento a otro se hace posible empezar a entender un montón de fenómenos en términos de relaciones de red, entre nodos, conexiones, cómo se relaciona una cosa con otra, etc. Y entonces uno empieza a ver nodos y cosas protagónicas y redes de transmisión, líneas de transmisión que conducen la electricidad, por ejemplo. Y uno empieza a ver trabajo como este, son mapeos de proteínas para tratar de ver cómo se relacionan distintas enfermedades entre sí. Y al mapearlo de esta forma, al tener esa representación, vemos cosas que antes no veíamos. Y las redes, lo que llamamos redes sociales en estos días, esas plataformas, también nos permiten hacer representaciones de grupos humanos. Eran cosas que tal vez a nivel de aula uno hacía con los sociogramas desde hace mucho tiempo, pero esto nos permite otra escala, nos permite ver otro nivel. Entonces uno tiene visualizaciones de cómo son sus redes en Facebook, que le permiten ver que están segmentadas a veces geográficamente o por intereses. Y cuando uno se va alejando en una maraña cada vez más grande de personas, de una red social, que finalmente son agrupaciones y relaciones entre personas. Pero no solo eso, sino que esas redes, esas propiedades aplican también para algo que tenemos con nosotros toda la vida, que son nuestras neuronas y nuestro cerebro. Y resulta finalmente que nuestro cerebro es también una gran red, tal vez la más compleja que conocemos, y hay gente que está trabajando en tratar de representar segmentos de esa red y mostrar cómo fluye la información y qué representa todo el proceso de conexión en las distintas neuronas del cerebro. Cuando uno tiene todos esos ejemplos distintos de red, vale la pena encontrar un piso común para saber de qué está hablando uno cuando habla de red. Y en términos muy generales, cuando uno habla de red, uno está hablando de nodos, uno está hablando de conexiones entre los nodos y está hablando de señales entre los nodos, ¿vale? Habitualmente, y lo que uno encuentra en el documento de George, el asunto llega hasta acá. Lo importante son ni siquiera los nodos, sino lo más importante son las conexiones. Pero resulta que una red también tiene señales. ¿Por qué son importantes las señales? Si usted piensa en la red eléctrica, imaginen los lugares donde se genera la energía, los puntos de donde fluye la energía. Imaginen todas las líneas, pero imaginen que no hay luz. Entonces uno puede tener toda una infraestructura conectada, pero si no hay señal, si no hay nada fluyendo por ahí, no pasa nada. Lo mismo pasa con el cerebro. Usted puede tener un montón de neuronas conectadas de una manera absolutamente compleja, y si no hay impulsos eléctricos que muevan neurotransmisores, usted está muerto. Entonces tampoco hay una red funcional. En esa medida el asunto de las señales se vuelve importante. Creo que es una cosa que uno podría agregar un poquito a la discusión sobre conectivismo. Mucha gente critica eso. Uno no se puede quedar simplemente con las conexiones. Yo estoy de acuerdo ahí. Creo que las señales pueden ser incluso más importantes que las conexiones. El punto es que con todo ese contexto, con toda esa nueva ciencia de redes y esas cosas que empiezan a aparecer, estas dos personas, George Siemens y Stephen Downes, acuña George Siemens el término conectivismo, y Stephen Downes empieza a hablar de conocimiento conectivo. Noten que las ideas dependen de su tiempo. Hace 10 años probablemente no habría tenido, no 10, ¿en qué año me quedé? Veamos. Hace 15 años probablemente no habría tenido sentido que se hablara de conectivismo, porque no había aparecido todavía la ciencia de redes, porque no tenemos esa comprensión de las redes que nos circundan por todas partes. Las distintas teorías de aprendizaje son hijas de su tiempo, responden no solo a asuntos observables, sino a un contexto sociocultural específico. Por eso no es casual que esto aparezca en este momento. Ahora, una cosa que es importante mencionar es que, si bien ese término puede ser un poco sexy, digo yo,
es un término que uno lo usa muy fácilmente, se está refiriendo a cosas que ya estaban en el entorno. Entonces no es una propuesta absolutamente novedosa que no tenía ningún antecedente. Por el contrario, todo lo que les acabo de mencionar sirve como antecedente para las ideas que esas dos personas expresan. Y lo que ellos dicen, en principio, como aparecía en el documento original de George, es que esto es una teoría de aprendizaje, porque tenemos conductismo, cognitivismo y constructivismo. Y con todos estos cambios que genera todo este desarrollo de la ciencia de la complejidad, desde la perspectiva de ellos, tiene sentido pensar en una teoría nueva, una teoría para una era digital, una teoría que toma en cuenta un montón de cosas que las clásicas no, y que se enfoca en una cosa distinta a las otras, que es la conexión. Si bien antes hablábamos de conducta, cognición y construcción, en el conectivismo lo esencial es la conexión. En este sentido, en una red, esto es lo más importante. Y pues hay unas, obviamente, para desarrollar esas ideas es necesario hablar de qué es el aprendizaje entonces. Y si bien no se dice de manera absolutamente contundente qué es aprendizaje, George Simmons sí lo caracteriza con algunas ideas. Por ejemplo, el aprendizaje es caótico. Eso quiere decir que no es completamente ordenado, sino que es una cosa desordenada. No obstante, si uno se pone riguroso, uno tendría que decir, bueno, ¿qué significa que el aprendizaje es caótico? ¿Que cumple con las ideas de la teoría del caos? ¿Que en realidad estamos hablando de atractores extraños y de que no podemos predecir el aprendizaje? ¿Qué significa exactamente eso? Que parte del lío con la teoría del caos es el caos no le permite a usted predecir, le permite observar tendencias, pero no hacer predicciones. ¿Dónde deja eso a nuestra intención educativa habitual de verificar que el aprendizaje específico se logró? La otra cosa que dice es que es continuo, aprendemos a lo largo de toda la vida. Y uno puede argumentar perfectamente que sí, es cierto, aprendemos cuando nacemos, o de pronto antes, mucho antes, y dejamos de aprender cuando nos morimos, porque las señales dejan de fluir. Pero hay una cosa interesante aquí, y es que esta idea de aprendizaje continuo a veces se relaciona con las ideas de aprendizaje a lo largo de la vida. No sé ustedes, pero en mi experiencia personal he encontrado que cuando algunas personas se refieren a aprendizaje a lo largo de la vida, están hablando de escolarización a lo largo de la vida. Entonces, aprender a lo largo de la vida es ir una y otra vez a la institución educativa a hacer un programa adicional. En este caso, de lo que se trata es de ustedes aprendiendo en todo momento, a lo largo de toda su vida. No hay una distinción respecto al espacio en el cual usted aprende, sea una institución educativa o no, usted está aprendiendo. Entre lo que proponía decía también que es un proceso de co-creación, no se aprende de manera individual, el asunto es esencialmente social, en esa línea va muy de cerca con lo que dice Vygotsky y genera toda una reacción de parte de las personas que trabajan en constructivismo social diciendo esto no es nada nuevo, nosotros ya estamos trabajando en esto. Dice también que es un proceso complejo, no es lineal, y complejo en este caso tendría que ver tal vez con la falta de linealidad, las múltiples variables que intervienen y la dificultad de saber cuáles son los productos de una experiencia educativa específica. Surge de una experiencia educativa mucho más de lo que uno esperaba. Eso tiene que ver con emergencia también. Que es un proceso de especialización conectada, decía también en ese documento, porque una cosa, usted tiene nodos especializados que se conectan entre sí y que a través de interacción generan algún tipo de conocimiento. Y es un proceso incierto, porque como la información en nuestros días está cambiando de manera permanente, lo que es cierto hoy puede no ser cierto mañana. Lo curioso es que eso ha sido pues como una constante a lo largo de toda nuestra historia, así no lo tengamos completamente presente con frecuencia. Con alguna frecuencia pensamos que tenemos más certezas de las que creemos,